Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablaros de Lucas Cranach, el viejo. Ya he hablado en alguna ocasión, además hablé casi una hora, pero hoy no he podido reprimirme porque estoy viendo una pintura. No os voy a hablar de la pintura, ni mucho menos, pero sí voy a hablar de su biografía, pero de una forma más somera, más rápida, porque para mí Lucas Cranach, el viejo, es la imagen de la Reforma, porque además era íntimo amigo de Lutero, y si Lutero pone las palabras, él pone las imágenes, le pone las imágenes a su Biblia y le pone, bueno, y es una lucha que hay también contra Carlos V, que aunque Carlos V vence en Mühlberg, después ellos van a seguir en la Liga Escalda, va a seguir luchando y luchando, como os conté el otro día. Bueno, mira, esto es, lo estaba viendo hoy, no os voy a hablar de ello, os voy a hablar de la biografía de este señor un poco por encima, sobre todo de forma subjetiva, que es de lo interesante, porque a fin de cuentas una biografía se puede leer en cualquier sitio. Estaba viendo hoy una de sus pinturas, llega a pintar más de 5.000 cuadros porque hace como una especie, como un alemán, es muy industrioso, entonces hace como una especie, tiene 2 hijos y 3 hijas, y hace como una especie de fabriquilla con sus 2 hijos, y entonces te hace un cuadro rápido. Entonces hay como una producción de cuadros antes de esa especie de factoría que son muy cotizados, que suelen valer como de 13 millones de euros para arriba. Y después los otros que son un poquito más baratos porque tú ibas allí y a lo mejor veías a Lutero, entonces querías un grabado porque no tenías dinero para una pintura, y entonces te hacían como el cuerpo de Lutero, pero te ponían la cabeza tuya, que eso lo hacían también los romanos en la escultura, te ponían el cuerpo de un dios y los dioses lares, ¿no? Y te ponían la cabeza de fulanito, ¿no? Y otra cosa mariposa que la vida tempus fugit, o sea, los romanos. Bueno, pues estaba viendo este cuadro y me hacía muchísima gracia porque todos estos renacentistas que arrastran también el medievo son un poco cómicos, te están contando, como la gente analfabeta, te están contando una sensibilidad, una idea como un cómic, ¿no? Entonces, esto la fuente de la eterna juventud. Tú vienes aquí a darte un baño, que se te cae cualquier cosa, el trasero, tal, y sales con las cosas, bueno, turgentes, duras, fuertes, y con 20 años, 30 años, 50 años menos. Y entonces hay muchísima alegría, se meten hombres y mujeres juntos. He de deciros que en Alemania hoy día sigue habiendo una grandísima afición a ¿cómo se llama? A los balnearios. Yo soy muy de balnearios. Y lo que pasa en esta época es que, mirad, en el siglo XVI la medicina estaba un poco hecha polvo, porque si te ponían malo, daba igual lo que tuvieras, te ponían las sanguinas, no sé cómo se llamaba, el bicho ese que te chupaba la sangre. Mirad qué felicidad. Me tienen que decir en Alemania dónde está, que voy a ir. En vez de hacer deporte me voy a ir aquí, que voy a salir más apretada. Aquí te metías con 80 años y salías con 25, hombres y mujeres. La realidad en Alemania, las piscinas de los hombres y las mujeres estaban separados, y ellas se ponían como unos camisones con botones para no estar, nadie se bañaba desnudo, ni los hombres ni las mujeres, pero bueno, él ha hecho como una idealización, porque mirar, con eso de que te ponen los bichos que te chupan la sangre, la gente muchas veces cuando se ponían mala, pues prefería no ir al médico, al galeno, porque realmente los inventores de la medicina, como la conocemos en la actualidad, son los musulmanes. Mirar, a esta mujer anciana la llevan así hecha polvo a los baños, ahora va a salir renovada con 20 años. Aquí van los músicos que se lo están pasando boba. Se llevaban músicos, se tenía asociado. Aquí están retozando en el agua, y aquí llega una mujer anciana y uno que se sorprende lo anciana que es, y que va a meterse en el agua y va a salir con 20 años o con 15. Y bueno, y estaba viendo el cuadro y me estaba riendo de las cosas de Alemania. Os he dicho eso de la medicina porque realmente son los hakim, eh, eh, musulmanes, los que llevan diferentes turbantes, los que van a hacer en las madrasas un tipo de estudio que es como el que lo conocemos en la actualidad de medicina. Tienen los turbantes de diferentes colores en función del grado de conocimiento que tienen. Tienen que estar allí, me parece, en Isfahan, tienen que estar allí diferentes años. Ya sabéis que Alejandro Magno abre un corredor hacia Asia, y los budas esos que vemos son griegos, ya estuve hablando, van vestidos de griego, porque a Buda no se le representó durante muchísimos años, pero llegaron los griegos y dijeron, oye, no se sabe si un grupo por donde uno de los budas que destrozaron ay, ¿cómo se llaman? Los fanáticos estos musulmanes
los talibanes, pues es de esos budas, que son budas griegos realmente, que son los que instauran la forma de ir vestido, etcétera, pero va vestido a la griega, Buda. Y bueno, entonces ahí el príncipe Asoka, el rey Asoka y Alejandro Magno establecen como un corredor de conocimiento y nosotros la medicina ayurveda la importamos. Entonces esa medicina ayurveda es la medicina humoral, de los 5 humores, ¿no? Ellos tienen el Pitta, Gata, no sé cómo se llama. Entonces después va a haber toda una serie de médicos importantes. Bueno, y entonces los musulmanes lo que hacen es recoger toda esta información, digamos, de Oriente y Occidente, todas las traducciones, son tanto que dicen los, ¿cómo se llama? Los conventos y tal, pues no, son los musulmanes los que actualizan, recogen la tal y la actualizan. Entonces los hakim son los primeros médicos, como al estilo nuestro, pero aquí en Occidente la medicina estaba fatal y si te ponían malo te traían el bicho que te chupaba la sangre y la gente pues al final prefería irse a un balneario, por lo menos se reía, se lo pasaba bien y entonces los balnearios, en el caso de Alemania, que la gente tenía fe como nosotros en la bonoloto, de que se iba a meter en el agua del balneario que era sulfurosa o ferruginosa y iba a salir curado de todo, pues por lo menos yo que sé, el efecto placebo a lo mejor le curaba el estrés, le curaba el malestar y la verdad es que todos venían bastante recuperados cuando iban al balneario. Y diciendo estas palabras os voy a contar un poco la vida de Lucas Cranach. Todo esto viene por la asociación de que he estado viendo un cuadro que me ha encantado y que realmente está mostrando la sensibilidad de una época, que es la fe en la purificación por el agua, la purificación de la enfermedad, que quizás sí, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé, cuando nos bañamos, nosotros no hemos pasado 9 meses en una bolsa de agua y sabemos nadar cuando estamos recién nacidos. Tiene mucho que ver con que somos agua y posiblemente nos devuelve a un estado de satisfacción grande. Y tampoco es tan mentira lo que está contando, ¿no? La gente tenía fe en que iba allí, pero bueno, este le da una vuelta de tuerca, que vas, te bañas y sales, si vas con 80 sales con 20. Y bueno, está graciosísimo el cuadro. Voy a contar un poquito su vida, he leído muchísimo de este señor. Mirad, ahora mismo hay un investigador que está viéndolo por internet, que ya lo vi en su momento, pero lo he vuelto a ver, y entonces no saben, esta pintura de la eterna juventud, no se sabe si es de Lucas Cranach, o sea, si del padre o del hijo. Realmente el abuelo también era pintor, pero era más artesano. Y lo único que dice es que le pasa los rayos X y los infrarrojos y tal, y entonces, por ejemplo, Lucas Cranach, el padre, él dice, este es de este es del otro, porque Lucas Cranach, el padre, digamos, recorta y lo que hace unos encajes con papel y luego, porque se hace una imprimación que se hace con cola de conejo, etcétera, antes de pintar. Y entonces muchas veces lo que hace es que el encaje, digamos, le da con una especie de tal de punzón, se queda. Entonces el padre lo que suele hacer, digamos, es perfilar con tinta china, un pincel pequeño con tinta china. Y el hijo lo que hace es utilizar el carboncillo. Tanto la tinta china como el carboncillo, cuando se le pinta encima, desaparece, se anula, se integra en la pintura que le... Lo que sí que hay una grandísima diferencia entre la época en que han montado la factoría con la familia, con los hijos, que les va estupendamente de aquí, porque se hacen bastante ricos, y entonces lo que hace es diversificar ese capital, pues compra una farmacia, entonces los pigmentos le salen a coste de mayorista, qué cotilla soy. Al principio es concejal, luego acaba siendo alcalde. Me parece que preside también la Guilda de San Lucas, que es como la cofradía de los pintores, y se sabe, vive 80 años, se sabe lo que vive, porque aunque no se sabe muy bien la edad, cuando mueres, dice, muere a la edad de 80 años, hay como un certificado de función en lo que es esa especie de gremio, porque San Lucas, ya sabéis que, si no sabéis, os lo cuento, era ¿cómo se llama? El apóstol que pintó por primera vez un retrato de la Virgen, era el apóstol pintor, por eso es la Guilda de San Lucas, por eso es ese nombre. Bueno, voy a contaros un poquito su biografía. Si no sabéis, yo siempre suelo decir ese latiguillo, ya sabéis, este señor es la cara, le pone cara a la Reforma, es el pintor de la Reforma, después de haber de la Reforma protestante. Él es íntimo amigo de Lutero. Él coincide espacio-temporalmente en un sitio que se llama Wittenberg, que es donde Lutero coloca las no sé cuántas, siempre digo enmiendas, pero no son enmiendas, tesis, 99 tesis, no sé cuántos, eso que supone el inicio de la fragmentación del protestantismo, o sea, de la fragmentación de la cristiandad, del imperio
antiguo imperio romano, imperio no sé cómo se llama, el título ese que te le ponen los germanos, ¿no? Se fragmenta totalmente. Y entonces hay una especie de reivindicación por parte de los vasallos que tienen que pagar a un príncipe protestante, que son católicos, no quieren pagarle a un príncipe protestante, ni los que son protestantes quieren pagarle a un príncipe católico, porque ya sabéis que Alemania es una tesela de pequeños reinos que en 1870 se unifica, pero hasta entonces faltan un montón de siglos. Entonces, debido a esa especie de rebelión del vasallo que no quiere pagar a su príncipe de su pequeño reino, entonces, digamos, hay una lucha por los derechos civiles. En el siglo XVI dicen nadie es más que nadie. Entonces, esa gente se van a ir emigrados a América, la mayoría de ellos, o van a emigrar, por ejemplo, los hugonotes van a emigrar a Suiza y se crea el concepto de lo que es el capitalismo. Los calvinistas están más cerca de lo que es la sociedad que conocemos, la sociedad dura, capitalista, ¿no? Son los que están más vinculados. Cada religión tiene, como si dijéramos, no modos de producción, pero quizás sí un modus operandi, ¿no? Los musulmanes son muy socializantes, tienen mucha caridad, los católicos son buenos artistas porque tienen una doble moral, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y los capitalistas están muy cercanos a lo que es el concepto, digamos, de sociedad capitalista como la conocemos, industrial. Son los reyes del mambo en ese sentido. Bueno, voy a contaros, no sé lo que tenía que deciros también, tenía que contaros alguna cosa, pero no me acuerdo. Pues que ellos, el padre y los hijos montan como una especie de atelier en su casa, un taller gigante, y son gente muy enrollada. Si viene alguno, hablan con él y tal, y cualquier encargo que haga te lo hacen rápido, rápido, y él compra tierra y tal, pero ahora lo contaré, él en un momento dado era un católico de pro, pero en un momento dado se pone cerca de lo que es su señor, él está también a sueldo allí, que es protestante, se hace protestante, muy amigo de Lutero, es padrino de boda, padrino de su primer hijo, se pone al lado de su señor, y como pierde el Mühlberg, este señor, en contra de lo que podéis ver en las películas, cuando alguien pierde, lo que se hace es pedir un rescate caro, que es lo que hacen por él, y es la batalla de Mühlberg con Carlos V, que entonces su señor, pierde y le toca exiliarse a Weimar. Entonces él tiene una hija en Weimar y se va con su señor y muere un año después porque tenía 80 años y ya no se adapta bien a los cambios. Él estaba muy implicado en esta lucha. Bueno, a ver si lo cuento porque estoy aquí contando montones de cosas. Que sepáis simplemente que le hace la Biblia a Lutero, las imágenes, él es la imagen de la Reforma protestante y bueno, y que es una persona trabajadora, apasionada, es una buena persona y nada más se mete en una guerra cuando es muy mayor, que es la de la Reforma protestante, porque había una grandísima corrupción en Italia como con el Papa, como os he contado, y entonces, pues claro, esta gente llega un momento en que explota. La Iglesia tenía que haber hecho un concilio antes de que todo esto hubiera pasado. Bueno, Lucas Cranach, el viejo, nace realmente Lucas Cranach es su pueblo. Es como si yo dijera Rosa de Almería, ¿no? Porque es mi apellido de mi pueblo, ¿no? Pero eso lo hacían también los judíos, ponerse las toponimias. Pero realmente él nace en Kronach, Alemania, el 14 de octubre. Todo eso se sabe por la partida de defunción, el 4 de octubre de 1472. Realmente su apellido real, él es hijo de un artesano, difiere muchísimo, y puede ser, según la fuente, puede ser uno u otra, Sunder, o Sonder o Sinder. Ya sabéis que es una U con dos puntitos que acaba siendo una I en alemán. Bueno, posteriormente se añade como apellido el nombre de lo que ha sido su ciudad de nacimiento, que es de la Alta Franconia. Ya sabéis que hay zonas de Francia, me parece que es la Lorena, que realmente una vez ha sido alemán, otra vez ha sido francés, pero es que hasta los apellidos franceses son alemanes, Wolf, y cosas así, que significa zorro. Yo he conocido gente de allí y eran rubios con los ojos claros, digo, vaya franceses, y siempre han estado como para arriba, para abajo con la Lorena. No sé, pero la Franconia. Después de Alberto Durero, quizás él coincide espacio-temporalmente con Durero, Melanchthon y no me acuerdo, y bueno, y nuestro Lutero, porque resulta que su príncipe de Wittenberg
crea una universidad y aquello es porque él quiere que su ciudad sea una catalizadora de conocimiento. Entonces vienen alumnos de todo sitio de Alemania, vienen profesores, lo hacen con dinero suyo, es muy inteligente. Y entonces en ese espacio se juntan pintores, intelectuales, bueno, hay un caldo de cultivo muy interesante, nada más que su señor se mete en camisa de 12 varas y, y lo mandan a freír mona a Weimar, el emperador. Bueno, es de los realmente Lucas Cranach el viejo es el renacimiento alemán. Pero bueno, tiene muchos coletazos, tiene muchos guiños al, ¿cómo se llama? Ay, al gótico. Bueno, se desconoce, pero realmente tiene una idea, incluso su forma de producir arte ya es una forma moderna, ya no es un artista pobre, es un artista que tiene ya como un despacho, como los arquitectos, y tiene un montón de gente que le trabaja, y además él marca una línea y ahí no sabes quién ha sido quién, si ha sido el ayudante, si ha sido el hijo, porque hay una línea y de esa línea nadie se sabe, nadie se sale. Bueno, se desconoce realmente dónde hace su aprendizaje. Es probable que conozca al maestro Matías Grunewald, que es alguien excepcional simplemente, del que posiblemente toma lecciones, pero esto son hipótesis, porque tiene esto se ha deducido de la forma que tiene de crear, de pintar, etcétera, etcétera. Se ve a Grunewald. Bueno, este Grunewald practica en Brandberg y en el Schaffelburg. Es que los nombrecicos alemanes se las traen. No será Schaffelburg, pero no sé decirlo de otra forma. Asheful, no sé cómo se dice. Y entonces en Valve, realmente, que es la capital de la diócesis donde Cranach vive, y entonces han coincidido espaciotemporalmente y se deduce que debió de ser alumno suyo. La primera referencia escrita de su existencia es en la ciudad alemana de Wittenberg, como he dicho, porque primero se va a Viena. Está por ahí, mirad, han dicho que él odiaba a todos los romanos y todo lo italiano. Mentira, porque él se va de viaje a Italia cuando es muy jovencito y entonces para conocer Florencia, Roma, toda una serie de sitios, hace un viaje rápido, pero no. Tiene guiño con cosas de Italia, porque ahora mismo los centros, digamos, de arte está claro dónde están y es muy importante no perder de vista lo que se está haciendo en otros sitios. Y hay un flujo entre el norte y el sur, entre lo que es Alemania o lo que es también Países Bajos, etcétera. Y bueno, él está en Wittenberg en el año 1504 y que el príncipe del lugar le da un salario, le da un sueldo por su trabajo y él trabaja para él, o sea, hace unos cuadros muy interesantes. Bueno, se sabe además que tiene una casa en Gotha y que Bárbara Bregevier es su mujer, que después se va a morir y se va a morir pronto. Y por encargo de estos pinta numerosas escenas bíblicas y mitológicas, desnudos, por encargo del príncipe de Wittenberg. Él es muy de hacer desnudos, es muy curioso. Eso era totalmente novedoso en Alemania, eso de los desnudos femeninos, porque hacía el pecho pequeño y después nada de pelo por ningún sitio, hacía como unos cuerpos un punto infantiles y después les ponía un poquillo de barriguilla, porque para la gente de esta época que las mujeres tuviéramos barriguilla significamos que podíamos tener muchos hijos, porque en aquella época pues las mujeres morían muy jóvenes por los partos, en fin, por infecciones, enfermedades y tal, y había más hombres, entre 20 y 40 años, había más hombres maduros que mujeres, precisamente por esa mortandad tan grande que había con el tema de los partos. Y entonces el pintarla así, redondita y con barriguilla, significaba que podían tener muchos hijos. Entonces, por un lado se canta el amor y tal, pero también en sus cuadros, cuando pintan las mujeres, hay una loa a la reproducción, porque es que la reproducción es la supervivencia. Bueno, pero todo esto es totalmente novedoso. No resulta impúdicos sus cuadros, porque son mujeres como muy un punto infantil, adolescente. En 1508 pinta varias piezas del altar para el castillo de Wittenberg, compitiendo con Durero, como he dicho antes, y con Hans Buchmayr, que son contemporáneos suyos, que son la competencia, vamos, su amistad con Martín Lutero. Se refleja en algunas de alguna manera en su obra. Él pinta a Lutero y en sus pinturas, y pinta a la mujer de Lutero. Tiene no sé cuántos cuadros de Lutero que los he puesto en el blog ya, y mañana meteré el vídeo y ahí estará el cuadro. Bueno, estas pinturas realmente forman parte del sentimiento reformista que tiene. Hasta entonces, hasta Lutero, él había sido un católico, bueno,
tremendo. Y ahora cambia de dirección y es un protestante de lo más. Mirad, es que se me está yendo la luz y yo no paro de ponerme el foco aquí, ya el foco lo voy a tener en un ojo. Y realmente se hace partidario de las corrientes, ¿cómo se dice?, reformistas de Alemania, en la que él hace propaganda del protestantismo. Él a la Biblia de Lutero, digamos, le coloca las imágenes. Él de alguna forma es, como he dicho, la imagen de la reforma protestante. Y las prensas que tiene él en su atelier, en su estudio, que lo tiene en la misma casa, que la parte de abajo es gigantesca y la tiene dedicada a tal, son usadas por Lutero. Y es sobre todo un gran retratista, aunque realiza numerosas escenas religiosas de formato más bien pequeño, pero muy expresivo, para oratorios particulares, y sobre todo hay muchísimos temas de mitología en las que sí, tiene sus Venus ahí sensuales, en la que plasma desnudos femeninos. Me estoy acordando que no sé si en el 2016 o tal se hizo en Londres una exposición, y entonces había una mujer desnuda que me parece que era de estos baños y que las pone con joyas desnudas así, pero tenía un cuerpecillo así, ¿no? Y dijeron los del metro que no la ponían porque había gente de otras religiones. Ya sabéis que en Inglaterra, en Londres en concreto, y con la Commonwealth y tal, pues yo cuando fui digo yo, pues aquí no hay nada más que pakistaní, hay gente, hay muchísimos musulmanes y tal. Entonces temían ofender la sensibilidad de otras personas con otra religión y tal, que era el cartel anunciador de la exposición que se hizo, no sé, es en la National Gallery, una de estas, una exposición grande de Lucas Cranach el Viejo. Bueno, él impone un canon femenino muy particular porque la hace con las piernas muy largas, muy modernitas, son así muy estilizadas, con aspecto como adolescente, con ojos así como almendraditos, el pecho como menudo, más bien pequeñito, las piernas largas y barrigoncillas, que en aquella época le hacían barrigones, que era síntoma de fertilidad. ¡Qué alegría, señor! No tenían que hacer abdominales para meter la barriga para adentro. Bueno, él repite su escena con modelos fijos porque ya cuando se pone a hacer en plan factoría, la Factory de Andy Warhol, se hace algo parecido, 5.000 cuadros, madre mía, más todos los encargos que hizo, porque hacía también estampas, hacía estampaciones, hacía grabado para los que no tenían dinero. El anagrama, él hace su firma es un anagrama de una serpiente con un anillo. Y se incluye en todas las firmas, hay como, tenían que tener un sello y es un dragón que tiene unas alas y un anillo aquí. Y es como el sello del taller, pero tú no sabes quién ha hecho esto, si lo ha hecho el padre, si lo ha hecho el hijo o los ayudantes. Y bueno, cuando el padre muere, los hijos continúan en el taller. 1537, que es cuando viene. Entonces el anagrama familiar se modifica cuando muere el padre. Entonces el dragón, en vez de estar contento y llevar las alas para arriba, está más triste y lleva las alas para abajo. Entonces ese anagrama ya saben que ha muerto el padre y que entonces es el hijo. Pero no siempre está claro, no es tan fácil. La serpiente para abajo. Y bueno, he dicho que eso permite establecer la cronología delante y después de la fecha. Es un pintor muy, muy productivo. Y es el padre de Lucas Cranach, el joven, que es un maravilloso pintor, que también he hablado de él, pero que también hablaré más de él. Y de Hans Cranach, pero Hans Cranach muere joven. Sus pinturas de mayor calidad de la familia Cranach son las de la primera época, antes de tener la fábrica esa que tenía, especialmente anteriores a los años en que ambos hijos empiezan a colaborar. O sea, las de 1508 a 1520 son relativamente escasas en el mercado y alcanzan unos precios bestiales, astronómicos totalmente. Aunque Cranach el Viejo es productivo, mantiene un nivel de calidad alto con una ejecución muy esmerada que requiere muchas capas de pintura, muchísimas veladuras, que eso ya sabéis que viene de Holanda, que es la zona del norte, y entonces van dándole, la veladura es como la luz, y eso es como un trabajo de chinos, pero con el tiempo disminuyen los colores, la variedad de colores y lo hace, pero sigue siendo muy minucioso, y además trabaja con aceite. Él es muy católico y pasa a pillar incondicionalmente el luteranismo, que realmente publicita con sus grabados y con sus pintores y sus pinturas. Y la fama internacional de Martin Lutero y Philip Melanchthon, bueno, él los publicita, por eso le toca irse cuando pierde la batalla a su señor. En algunos grabados, al parecer, quiere ridiculizar al Papa y la Casa de Augsburgo. Bueno, es normal, si estaban en lucha con ellos, pues
a raíz de la derrota de las tropas en Mühlberg, como he dicho, de Carlos V, que después esa la liga continúa ahí. 1547, el elector Federico I de Sajonia, que era su jefe, es apresado, enviado al exilio a Weimar. Es apresado y luego le han tenido que pagar un rescate, como he dicho. Y Kragner le tiene que acompañar porque se ha involucrado demasiado en esta lucha. Se va a casa de una hija que tiene casa en Weimar. Y en Weimar muere al año siguiente, el 16 de octubre de 1553. En España, y allí es enterrado, hay obras del artista en el Museo del Prado, en el Museo Thyssen, en Bornemisza, pero hay también una donación de la Condesa Valencia al Prado, hay también el Prado Compra y después también hay otras obras de Lucas Cranach el Viejo en la Lázaro Galdeano, he estado viendo en un montón de sitios, también en Valencia, no sé si en el Pío V, no sé, tenemos bastante de este señor, pero bueno, siempre es poco porque es un pintor maravilloso y bueno, siempre asombra todo lo que hace. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con un arquitecto. Hasta mañana.